Pues iniciaríamos las sesiones ya ordinarias del programa. Los codirectores, en este caso, pues quien habla por segunda vez, iremos presentando a los distintos ponentes, aunque pues todos vosotros creo que tenéis el programa y por lo tanto las presentaciones. Aparte, hay que decir una afirmación general, ¿no? Y es que como antes mencionaba, pues hemos buscado profesores siempre especialistas en Derecho, casi siempre en Derecho Constitucional, que obviamente es nuestra área de interés, de distintas universidades españolas, pero por supuesto también en algún caso de la Universidad de Castilla-La Mancha. Los profesores del campus de Toledo, a los que nos conocéis normalmente los alumnos, o por lo menos algunos a los que os damos clase habitualmente, no figuramos en el programa como conferenciantes porque no nos parece lo más adecuado que si nos estáis escuchando habitualmente luego hagamos una jornada si seamos nosotros mismos. Es verdad que tendremos en las mesas redondas alguna intervención también breve de cara a hacer un debate conjunto, pero sí que en algunas ocasiones pues participan profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha en otros campus, ¿no? Este es el caso del profesor Tomás Vidal, a quien voy a presentar ahora, que es profesor titular de Derecho Constitucional en esta universidad, en la Universidad de Castilla-La Mancha, en el campus de Ciudad Real. Yo no voy a hacer, ni en este caso ni en los demás, una semblanza del currículum, cuando hoy pues creo que es bastante fácil a cualquiera, tecleando en Google, ver ya una lista de publicaciones. Sí puedo decir que en el caso de Tomás Vidal son muchas y muy variadas en todos los distintos aspectos del derecho constitucional y, por supuesto, pues en el caso del derecho autonómico. También como profesor de Castilla-La Mancha, pues tiene diversas publicaciones de interés pues vinculadas al ámbito de Castilla-La Mancha y, como digo, más ampliamente problemas del derecho autonómico. A la hora de elegir los temas, él me sugirió algo que me parecía muy interesante y que además me parecía muy interesante como primera ponencia de las jornadas. Aunque las jornadas digan Tribunal Constitucional y Cataluña, como es evidente, no podemos analizar la labor del Tribunal Constitucional sobre Cataluña sin entender la labor general del Tribunal Constitucional en el desarrollo y en la interpretación del modelo autonómico, de lo que llamamos el Estado autonómico. Y en esta labor nos pareció, lo propuso el profesor Tomás Vidal y a mí me pareció muy relevante y muy oportuno que analizáramos el propio concepto de autonomía, ¿no? Porque es importante saber cómo el Tribunal Constitucional ha definido la autonomía, que por otro lado es algo que deriva de una manera bastante evidente de la propia Constitución, como algo, pues desde luego, diferente a la soberanía o diferente a otros conceptos que es preciso delimitar. Pero yo naturalmente no voy a entrar en el fondo del contenido porque eso ya es el contenido de la conferencia. Lo que sí quiero hacer es pues también una mención personal en el caso de Tomás Vidal, dado que si estas jornadas tienen 18 años, pues quiere decir que nosotros llevamos trabajando juntos como 24 o 25, es decir, algunos más, porque al principio pues en el área éramos pocos y teníamos poca actividad, pero poco a poco, entre los que éramos, él estuvo también en Toledo algún tiempo y ahora como responsable del área de Derecho Constitucional de Ciudad Real, pues también se organizan en ese campus diversas jornadas en materia constitucional, a las que también algunos tenemos la fortuna de ser invitados y por supuesto, como digo, esto quiere decir que hay una larga trayectoria ya de décadas de trabajo en común y de amistad dentro de lo que es el ámbito constitucional. Por lo tanto, yo le agradezco a Tomás Vidal que haya aceptado nuestra invitación en este caso, que haya elegido este tema que me parece muy oportuno como punto de partida, porque nos va a ayudar a enmarcar todo lo que va a venir después. Y sin más, para no quitarle tiempo, pues le doy la palabra para que imparta esta conferencia. Yo lo voy a decir públicamente para que luego los que no lo cumplan sean responsables. He hecho una recomendación enfática, vamos a decir, a los ponentes para que la conferencia
en general, no vaya más allá de los 40 minutos. ¿Para qué? Para que este tiempo que vemos en el programa, que es más evidentemente, permita el que luego vosotros podáis preguntar, podáis expresar cualquier opinión y que haya algo de debate, que no se trate de una sucesión de monólogos o de informaciones, sino que también vosotros, con absoluta confianza, ya lo dije en la inauguración, sois también enfáticamente invitados a participar y a preguntar a los ponentes. Así que con esa recomendación temporal le doy la palabra al profesor Tomás Vidal. Bien, muchas gracias al profesor Díaz Reborio. Efectivamente, volver a Toledo siempre para mí es una satisfacción porque el profesor Díaz Reborio y yo, bueno, él comenzó un poquito antes, pero llevamos mucho tiempo trabajando juntos, como le ha dicho, con lo cual mi cuna en el ámbito del derecho constitucional se encuentra en Toledo. Agradecerle la invitación por estas jornadas que tienen muy buena pinta. Agradecerle la invitación al profesor Díaz Reborio, a la profesora Rebato y a la secretaria, que es la doctora Wendy Harkin Orozco. Os decía que tienen muy buena pinta, porque el profesor Díaz Reborio se ha encargado de hacer, dada la situación, yo creo que lo merece unas jornadas de este calibre. Y si se dan cuenta, pues les ha invitado a participar a un ex magistrado del Tribunal Constitucional que estuvo en la época en la que se declara la inconstitucionalidad del Estatuto de Autonomía de Cataluña, algunos preceptos de ese Estatuto de Autonomía, pero también les ha invitado a Joan Vintró, que es un independentista de pro, ¿no?, en Cataluña, y a Teresa Freixas, que es justo en el lado opuesto. Es decir, que ha traído a dos representantes de Cataluña, uno en un punto y otro en otro punto, con lo cual van a escuchar opiniones diversas. En definitiva, también ha traído un magistrado del Tribunal Supremo, que es el profesor Díaz Reborio, es decir, el profesor Espín, y con lo cual yo creo que el éxito de la jornada está garantizado, ¿no? Está garantizado. Pues bien, dicho esto, efectivamente, yo también le agradezco al profesor Díaz Reborio porque yo, por mis obligaciones personales, dije, Javier, yo necesito ir por la mañana, porque por la tarde no podría. Entonces estuvimos hablando y entonces ya organizamos, pues bien, vienes a primera hora y lo mejor es pues hacer una conferencia introductoria sobre la autonomía en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y eso es lo que voy a hacer, explicaros este concepto de autonomía o qué es la autonomía en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Hablar de autonomía supone, pues, que nos encuadremos históricamente, supone, si os dais cuenta, hablar de centralización y descentralización. Son conceptos que seguramente ya vuestros profesores os hayan explicado. Si yo os digo, ¿qué es la centralización? ¿O qué nos lleva al concepto de centralización? Pues sencillamente la centralización, por decirlo muy brevemente, es la gestión de la vida política desde un centro. Pensar automáticamente en el régimen franquista. La vida política se dirigía desde Madrid. El centro político estaba en Madrid. Eso es centralismo o centralización. Frente a ese concepto está el de descentralización. Y la descentralización lo que supone es que el poder político no se va a ejercer solo desde un centro único, sino que se va a ejercer desde diferentes centros. Pensar en la actualidad en el estado de las comunidades autónomas, en el estado de autonomías que tenemos en nuestro país. Si os dais cuenta, el poder político está en Sevilla, el poder político está en Toledo, el poder político está en Madrid, el poder político está también en Barcelona, etcétera, etcétera. Eso es descentralización, frente a la centralización. Pues bien, el proceso centralizador en España se inicia en la época de los Reyes Católicos. En la época de los Reyes Católicos se inicia ya ese proceso centralizador, ese centralizar el poder político en un punto se inicia con los Reyes Católicos y recibe su espaldarazo definitivo, como todos sabréis también, con los decretos de nueva planta del primer Borbón que hubo en España. El primer Borbón que hubo en España fue Felipe V de Anjou, que con esos decretos de nueva planta lo que hizo fue eliminar las instituciones de derecho público que existían en aquellos territorios que tenían, en aquellos territorios de la monarquía hispánica que tenían determinadas particularidades.
¿Qué hizo Felipe V? Pues castigó un poco a aquellos territorios de la Corona de Aragón que fueron partidarios del archiduque Carlos y no de él en esa guerra de sucesión al trono en la corona española. Y lo que hizo fue, como os digo, quitarles sus instituciones parlamentarias, porque tenían sus parlamentos, sus propias cortes, el Reino de Valencia, el Principado de Cataluña, entonces era Principado, el Reino de Baleares, es decir, le quitó a esos territorios con ciertas particularidades lo que eran sus cortes y sus leyes propias, sus fueros, etcétera, etcétera. A comienzos del siglo XIX en nuestro país se reciben los principios de la Revolución Francesa. Esos principios de la Revolución Francesa también eran de carácter centralista, pensar que los jacobinos eran muy centralistas y que de hecho el primer Estado que se instaura tras la Revolución Francesa era un Estado completamente centralista. Si solo en dos momentos de nuestra historia constitucional se intentan establecer procesos de descentralización. ¿Cuáles fueron esos intentos? Pues la fracasada Primera República de 1873, que trató de instaurar una república federal, y en la Segunda República Española, cuya Constitución preveía lo que se llamaba el Estado integral, es decir, en esa Segunda República ya se reconoce, esa Constitución de 1961 ya reconoce autonomía reconoce la autonomía de determinadas de las regiones que integraban el Estado español. A partir de 1939 se impone el régimen del general Franco y se vuelve a un rígido centralismo. Muerto el general Franco, como todos sabéis, en 1975 se inicia la transición política en España, y en esa transición política culmina con la Constitución española de 1978. Como ya sabéis todos, a partir de 1975 se inicia ese proceso constituyente. El proceso constituyente es el proceso de elaborar, en este caso, la Constitución de 1978, y esa Constitución de 1978 tuvo que hacer frente al problema regional de nuestro país. Es decir, la Constitución de 1978 tuvo que hacer frente al problema de las aspiraciones de autogobierno de esas comunidades autónomas que nosotros llamamos históricas, es decir, a esas aspiraciones de autogobierno de Cataluña, País Vasco y Galicia, y al mismo tiempo establecer una nueva organización territorial del Estado español que superase ese centralismo rígido del franquismo. Si se dan cuenta, les hablo de organización territorial del Estado español. Todo lo que van a ver en estas jornadas hace referencia a la organización territorial del Estado español, organización territorial del Estado español, que es en definitiva la... Acercarte más. O sea, sobre todo que si te mueves se deja de escuchar. Entonces, tienes que estar... Es que es una megafonía súper complicada. Organización, os decía que estamos hablando de todo lo que vais a tratar en estas jornadas, hace referencia a la organización territorial del Estado español. De hecho, el problema que se suscita ahora es la crisis de ese modelo de organización territorial del Estado en España, al que hay que darle solución ahora con el tema catalán. O lo que es lo mismo, de lo que vais a hablar aquí, o de lo que vamos a hablar aquí, es de la separación vertical de poderes. Ya habéis estudiado todos la separación vertical de poderes, todavía no, pero sí habréis estudiado una separación de poderes y os habrán dicho la separación funcional de poderes, la separación horizontal de poderes, que fue la que ideó Montesquieu, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, y luego tenemos lo que es la distribución o separación territorial del poder, esa separación vertical entre Estado y comunidades autónomas. Pues bien, la Constitución del 78, como os decía, tiene que hacer frente a esa organización territorial del Estado español, tiene que articular una nueva organización del Estado español que diera o que satisfaciera esas necesidades de autogobierno, esas aspiraciones de autogobierno de las nacionalidades históricas. Y tenéis que tener en cuenta que en cualquier proceso constituyente la definición de la estructura territorial de un Estado es una cuestión problemática, y eso nos lo muestra el derecho comparado. Organizar territorialmente la estructura de un Estado en un proceso constituyente es una cuestión problemática. Y esa cuestión
fue especialmente problemática en el caso del proceso constituyente que terminó o que culminó con la Constitución española de 1978. ¿Por qué fue especialmente problemática la definición de la estructura o articular esa estructura territorial en el caso del Estado español? Pues sencillamente porque, como todos sabéis, dentro del Estado español existen territorios que tienen ciertas particularidades lingüísticas, culturales y históricas. Pues bien, a pesar de esta dificultad, en el artículo 2 se esboza lo que es la solución en el artículo 2 de la Constitución Española del 78 se esboza lo que es la solución al problema de cómo organizar territorialmente el Estado español. Ese artículo 2, estoy convencido que ya todos pues lo habréis visto, porque ese artículo 2 lo que dice es que el Estado español se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Repito, el artículo 2 dice: la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integra y la solidaridad entre todas ellas. Si os dais cuenta, este artículo 2 hace referencia a dos principios fundamentales: unidad y autonomía. Esos son los principios informadores, en definitiva, los dos pilares sobre los que en nuestro país se iba a asentar la organización territorial del Estado español. El principio de unidad es el principio al cual nuestros constituyentes, si os dais cuenta y si leéis con detenimiento ese artículo 2, dieron carácter prevalente sobre el principio de autonomía. ¿Por qué os digo que nuestros constituyentes quisieron darle a ese principio de unidad un carácter prevalente sobre el principio de autonomía? Pues sencillamente porque, si os dais cuenta, de ese artículo 2 se desprende que el principio de unidad es el único que sirve de fundamento a la Constitución. Fijaros lo que dice: la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Luego es ese principio de unidad el que sirve de fundamento a la Constitución española de 1978. El Tribunal Constitucional Español se ha referido en diferentes ocasiones a este principio de unidad. Y en este sentido, en una sentencia muy temprana que vamos a utilizar mucho aquí, en la sentencia 4/81, donde se dilucidó por el Tribunal Constitucional la constitucionalidad de la Ley de Bases del régimen local, afirma el Tribunal Constitucional: la Constitución parte de la unidad de la nación española, que se constituye en Estado social y democrático de derecho, cuyos poderes emanan del pueblo español en el que reside la soberanía nacional. Esta unidad se traduce en una organización, el Estado, para todo el territorio nacional. Por lo demás, y ya también desde sus primeros pronunciamientos, el Tribunal Constitucional dejó claro esa prevalencia, como os decía antes, del principio de unidad que se manifiesta en el artículo 2 de la Constitución española, en concreto la sentencia 25/81, otro de sus primeros pronunciamientos. Sentencia 25/81, en la cual el Tribunal Constitucional afirma que el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, que lleva como corolario la solidaridad entre todas ellas, se da sobre la base de la unidad nacional. Precisamente, y como vais a ver a lo largo de todas estas jornadas, en base a este principio de unidad que consagra la Constitución, y en base a que la soberanía nacional reside en el pueblo español, que también nos lo dice el artículo 1.2 de la Constitución, la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, es lo que ha llevado al Tribunal Constitucional a negar que en nuestro Estado, en el Estado español y en el marco de la Constitución, quepa el derecho a la autodeterminación. Eso lo vais a ver a lo largo de todas estas jornadas, pero esos son los argumentos que emplea el Tribunal Constitucional. Y esos argumentos los va a emplear, los podéis ver y os los van a explicar seguramente con todo detenimiento. Ese rechazo al derecho a la autodeterminación lo vais a ver, o lo van a explicar seguramente, lo podéis ver en la sentencia 42/2014 o en la sentencia 259/2015. En las que se puso en marcha por el Gobierno del Estado el artículo 161.2 de la Constitución, y se declaró la inconstitucionalidad
de esa declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo catalán y el inicio del proceso político en Cataluña. Imagino, cuando yo os hablo del derecho a la autodeterminación, todos sabéis lo que es el derecho a la autodeterminación. Es el derecho de los pueblos a fundar su propio Estado. En este caso sería el derecho a la autodeterminación que se pretende en Cataluña, es el derecho del pueblo catalán a fundar un Estado catalán. En cualquier caso, de lo que os llevo dicho hasta aquí, os debe quedar claro que la Constitución española, a la hora de articular territorialmente el Estado español, siguió o se inscribió en aquella lista de constituciones que lo que hicieron fue distribuir el poder del Estado entre los distintos entes territoriales que conformaban el Estado. Eso es así. Ahora bien, para determinar la forma concreta del Estado español, nos tenemos que bajar un peldaño y acudir al principio de autonomía, esa autonomía de nacionalidades y regiones que reconoce el artículo 2 también de la Constitución, habida cuenta de su contenido político. Vamos a ver, os hablo de forma de Estado. Estamos hablando de organización territorial del Estado español y estamos hablando también de forma de Estado. Ya os habrán contado seguramente vuestros compañeros la diferencia entre formas de gobierno y formas de Estado. Si yo hablo de monarquía parlamentaria, me estoy refiriendo a la forma de gobierno del Estado español, a la forma de gobierno. Pero si hablo de Estado de las autonomías, me estoy refiriendo a la forma de Estado. En definitiva, ¿qué os quiero decir con esto? Que la forma de gobierno es el resultado de la interacción entre los poderes del Estado, el poder ejecutivo y el poder legislativo, y la forma de Estado, por daros lo que decía Heller, esa forma de Estado dependerá de cómo se distribuya territorialmente el poder en el seno de un Estado. O lo que es lo mismo, la forma del Estado, de un Estado, dependerá de cómo interactúen esos elementos que componen cualquier Estado y que vosotros ya habéis visto: el territorio, la soberanía y el pueblo. Dependiendo de cómo interactúen esos elementos, tendremos una forma de Estado u otra forma de Estado. Tendremos un Estado federal, tendremos un Estado regional o tendremos, como en el caso español, un Estado de las comunidades autónomas. Eso es la forma de Estado. Si yo os digo el Estado español es un Estado de las autonomías, me estoy refiriendo a la forma de Estado. Si os digo Estados Unidos es un Estado federal, me estoy refiriendo a la forma del Estado en los Estados Unidos de América, etcétera, etcétera. Pues bien, volviendo a nuestro tema, en el que os decía que la Constitución española optó claramente por un modelo de descentralización, es decir, por un modelo de distribuir el poder entre los distintos entes territoriales, en este caso comunidades autónomas que componían el Estado español, os tengo que decir que en este punto, en la Constitución española no hubo consenso. Vosotros habéis oído decir, la Constitución del 78 es fruto del consenso entre todos los actores políticos que en aquel momento concurrían. Pues bien, ese consenso no estuvo presente en lo que respecta a la definición del modelo territorial adoptado, es decir, o dicho de otra forma, la Constitución española de 1978 no contiene una definición del modelo territorial adoptado. Es decir, no nos dice si estamos ante un Estado federal o ante un Estado regional. La Constitución no nos dice España es un Estado federal, España es un Estado regional. Lo único que hizo la Constitución española, puesto que no hubo consenso entre los nacionalistas y los no nacionalistas, lo que hizo la Constitución, lo único que hizo, como os digo, es reconocer la autonomía de nacionalidades y regiones, autonomía que reconoció como un derecho y que, como cualquier derecho, se puede ejercer o no ejercer. Vosotros tenéis derecho al honor, tenéis derecho a la intimidad. Si alguien ataca vuestra intimidad o vuestro derecho al honor, podéis ejercer ese derecho y acudir a los tribunales o no ejercerlo. Y decir, bueno, no le doy mayor trascendencia al asunto. Pues igual pasaba en el caso de la autonomía. La autonomía se reconoció como derecho y, como os digo, como tal derecho podría ejercerse o no ejercerse. Y dependiendo de si ese derecho a la autonomía se ejercitaba por aquellas provincias limítrofes que podían constituir una comunidad autónoma, la forma del Estado resultante en nuestro país sería de un tipo o de otro tipo.
Dicho de otra forma, lo que hizo la Constitución de 1978 es dejar abierta la puerta de la descentralización en nuestro país. Proceso de descentralización que en la práctica se llevó a cabo con la aprobación de los estatutos de autonomía. Se pone en marcha ese proceso descentralizador en nuestro país y lo que se hizo, ese proceso de descentralización, culminó con la aprobación de los estatutos de autonomía, aprobación de estatutos de autonomía que llevó a definir el modelo de Estado español, la forma del Estado español como un Estado de las autonomías. Es decir, que como resultado del ejercicio de ese derecho a la autonomía por los entes territoriales que conforman el Estado español, se llegó a la definición del modelo de Estado, de la forma de Estado en nuestro país. Definición de la forma de Estado que no había hecho la Constitución, pero que luego, por el ejercicio de ese derecho a la autonomía, en la práctica, la forma de Estado que resultó en nuestro país fue ese Estado de las autonomías. Estado de las autonomías, que es un Estado compuesto por comunidades autónomas y, por tanto, descentralizado, que se aproxima en su estructura a los estados federales. Los expertos, pero no es, yo me cedo de mi tema y me regaña el profesor Díaz Reborio, los expertos dicen que es un modelo es un modelo mixto entre el Estado regional y el Estado federal clásico. Eso es lo que viene a decir, pero bueno, no es mi tema y tampoco me puedo detener en él. Pues bien, hechas estas consideraciones, paso ya a centrarme en ese concepto de autonomía, de nacionalidades y regiones a los que se refiere el artículo 2 de la Constitución y que constituye, como ya os he dicho, el elemento básico de la configuración territorial del Estado español realizada por nuestra Constitución. Derecho a la autonomía que aparece, de nacionalidades y regiones, que aparece en el artículo 2 enunciado y que se concreta en el título octavo de la Constitución, que como todos sabéis lleva por rúbrica de la organización territorial del Estado. ¿Cuáles son los caracteres de esa autonomía que reconoce constitucionalmente nuestra Constitución? Insisto, se reconoce en el 2 y se concreta y desarrolla en el título octavo de la Constitución. Pues bien, los caracteres de esa autonomía de nacionalidades y regiones reconocida en nuestra Constitución las podemos sintetizar en 4. En primer lugar, podemos decir que es un derecho, como ya os he dicho, es un derecho de carácter político, es un derecho de carácter limitado y es un derecho de contenido no homogéneo. Es decir, estas son las 4 características del concepto de autonomía que esboza y que desarrolla nuestra Constitución. Se trata de un derecho, insisto, es un derecho de contenido político, es un derecho limitado y, en cuarto lugar, es un derecho de contenido no homogéneo. Y vamos a empezar analizando ese carácter de la autonomía como de derecho. Como ya os he dicho, la Constitución reconoce la autonomía de nacionalidades y regiones como un derecho y como tal derecho podía ejercerse o no ejercerse, podía ejercitarse o no ejercitarse. Por tanto, esto se traduce en que la Constitución no impone la autonomía de nuestros entes territoriales, sino que la autonomía de los entes territoriales se reconoce en la Constitución como una posibilidad. Tu ente territorial, si quieres ejercer la autonomía, la ejerces, si no, la ejerces, con lo cual no está imponiendo a los entes territoriales que accedieran a la autonomía, sino que les está posibilitando la Constitución su acceso a la autonomía. Y esto que os acabo de decir se desprende claramente del artículo 143 de la Constitución. En el artículo 143 de la Constitución se dice: en el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno, si os dais cuenta, podrán acceder a su autogobierno y constituirse en comunidades autónomas con arreglo a lo previsto en este título y en los respectivos estatutos. Podrán. Es decir, la autonomía se reconoce como una posibilidad y no como una imposición. Esas provincias limítrofes, esos territorios insulares, podían, si querían, ejercer su derecho a la autonomía, pero solo si querían.
no se les impuso, la Constitución no les imponía la obligación de ejercitar ese derecho. ¿Qué sucedió en la práctica? Pues en la práctica lo que sucedió todos lo sabéis. Todos los entes territoriales que conformaron España decidieron ejercer su derecho a la autonomía. Todas esas nacionalidades y regiones que conformaban España decidieron, en definitiva, ejercer su derecho a la autonomía mediante la aprobación de sus estatutos de autonomía, de tal forma que en la actualidad, como todos también sabéis, contamos con 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. Pero, insisto, esa configuración, ese mapa territorial español con 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas es producto de ese ejercicio de la autonomía por nacionalidades y regiones. Si os dais cuenta también, la Constitución reconoce ese derecho a la autonomía a nacionalidades y regiones. Es decir, los titulares, los sujetos a los que la Constitución reconoce ese derecho a la autonomía, se le llamó nacionalidades y regiones. Si os dais cuenta, estamos ante dos conceptos diferentes, nacionalidades y regiones. La pregunta es, del hecho de que se contemplen esos dos conceptos, nacionalidades y regiones, ¿esa dualidad conceptual conlleva alguna consecuencia jurídico-constitucional? Es decir, ¿la Constitución trata mejor a las nacionalidades que a las regiones? No. Es decir, se emplea este doble concepto por las presiones de los nacionalistas. Los nacionalistas en el proceso constituyente quisieron que esas comunidades históricas se les designara en la Constitución con el nombre de nacionalidades y dejar el término de regiones para el resto de comunidades autónomas que no tienen esas particularidades lingüísticas, esas particularidades culturales, esas particularidades históricas. Y eso fue, como os digo, consecuencia de la presión que ejercieron los nacionalistas en las Cortes Constituyentes. Ellos decían, o que preferían, que aquellas entes territoriales, aquellas comunidades autónomas que tuvieran mayores ansias de autogobierno, mayor conciencia autonómica, pues se les designara con el término de nacionalidad en lugar de con el término región. Pero insisto, de ese nombre jurídico no se derivó en la Constitución ninguna consecuencia jurídica. No se derivó, como insisto, ninguna consecuencia jurídica, con lo cual es indiferente entrar a analizar, a escudriñar qué es el concepto de nacionalidad y qué es el concepto de región a efectos constitucionales. Esto por lo que respecta al carácter de la autonomía como derecho. En segundo lugar, os decía que el derecho a la autonomía es también un derecho de contenido político, lo que es lo mismo. La autonomía reconocida en el artículo 2 y desarrollada y concretada en el título 8 de la Constitución es una autonomía política. Y en este sentido, en la ya citada sentencia 25/81, el Tribunal Constitucional nos ha dicho o definió a las comunidades autónomas como corporaciones públicas de base territorial y de naturaleza política. ¿Qué significa que el contenido de ese derecho a la autonomía o que la autonomía reconocida en la Constitución es una autonomía política? Pues sencillamente lo único que significa, y eso nos lo ha dicho ya el Tribunal Constitucional, es la capacidad, la autonomía, puesto que es una autonomía de contenido político, lo que comporta es la capacidad de la comunidad autónoma, es la capacidad del ente territorial de trazar y ejecutar sus políticas propias sobre las materias que caen en el ámbito de su autogobierno. Y esa capacidad, y para ejecutar y trazar esas políticas propias sobre las materias que caen dentro de su ámbito de autogobierno, pues las comunidades autónomas necesitan contar con potestades legislativas. Esto que os acabo de decir lo dijo el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en la sentencia 13/92. Y además ha dicho el Tribunal Constitucional, puesto que las comunidades autónomas tienen autonomía política y, por tanto, tienen capacidad para ejecutar y trazar sus políticas propias, es necesario que se dote a las comunidades autónomas de todas las competencias propias y exclusivas que sean necesarias para satisfacer el interés respectivo. Esto lo ha dicho el Tribunal Constitucional en la tantas veces citada ya sentencia 25/81. En definitiva, la autonomía
de comunidades autónomas significa que las comunidades autónomas pueden o tienen un poder de dirección política distinta a la dirección política del propio Estado. Es decir, esa autonomía política con la que cuentan las comunidades autónomas sería la capacidad para dirigir su ámbito territorial y, por tanto, incluiría la potestad, si dirigen su propio ámbito territorial, tienen que tener las comunidades autónomas potestad para dictar sus propias normas con rango de ley y su potestad para dictar sus normas de carácter reglamentario. Si os dais cuenta, las normas con rango de ley saldrán de los parlamentos regionales. En la actualidad, el Parlamento de las Cortes, el Convento de San Gil, donde se hospedan las Cortes de Castilla-La Mancha, pues emiten leyes, que son normas con rango de ley, leyes que en definitiva sirven para llevar a cabo esa dirección política en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha. Y por otra parte tenemos un gobierno regional que dicta esas normas de carácter reglamentario, que son los decretos que emiten las consejerías serían esas normas de carácter reglamentario. Con lo que acabo de deciros ahora mismo, no puede resultar extraño que el Tribunal Constitucional, en esa sentencia 25/81, afirmara que las comunidades autónomas gozan de una autonomía cualitativamente superior a la administrativa que corresponde a los entes locales, ya que se añaden potestades legislativas y gubernamentales que la configuran como una autonomía de naturaleza política. Yo os lo voy a decir todo muy brevemente, y esto ya os lo habrán dicho vuestros profesores. En el ámbito del derecho público se distingue entre la autonomía política y la autonomía administrativa. La autonomía administrativa es la que cuentan los entes locales. Los ayuntamientos, las diputaciones y demás entes locales tienen autonomía administrativa. La autonomía administrativa no es ni más ni menos, desde una perspectiva jurídica, que la capacidad del ente para dictar normas de naturaleza reglamentaria. ¿Estamos de acuerdo? Normas de naturaleza reglamentaria. Pues yo qué sé, pues lo que se hacía referencia a los decretos a los decretos que pueden emitir las diferentes consejerías de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Eso es la autonomía administrativa. Esa es la única autonomía con la que cuentan los entes locales. Sin embargo, la autonomía de las comunidades autónomas, de las comunidades autónomas es superior a la de los entes locales. ¿Por qué? Porque la autonomía de nuestras comunidades autónomas es una autonomía política. Y la autonomía política se traduce básicamente en la potestad de dictar normas con rango de ley. Y ahí tenéis a las Cortes regionales que dictan leyes. Si os vais al Diario Oficial de la Comunidad Autónoma o al Boletín Oficial del Estado, veréis cómo nuestro Parlamento regional está aprobando leyes. Y eso es consecuencia de que nuestra Comunidad Autónoma tiene autonomía política. Aparte que la autonomía política también incluiría esa capacidad de dictar normas reglamentarias. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo que cualifica esa autonomía política es la capacidad para dictar normas con rango de ley. En definitiva, nuestro Tribunal Constitucional ha sido consciente de la diversidad de grados de autonomía que reconoce nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución reconoce tanto autonomía administrativa como autonomía política. La autonomía administrativa se la reconoce a los entes locales y la autonomía política se la reconoce a las comunidades autónomas. Fijaros lo que dice el 137, otra vez. El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en comunidades autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. De aquí el Tribunal Constitucional dice: los entes locales, autonomía administrativa, y las comunidades autónomas, autonomía política. En tercer lugar, el tercer carácter de esa autonomía de nacionales y regiones que predica la Constitución es que esa autonomía es un poder limitado, es un derecho de contenido limitado. Como ya os he dicho, el artículo 2 de la Constitución asienta sobre dos pilares básicos la organización territorial del Estado español: unidad y autonomía. Y como os decía también, en la sentencia 25/81, el Tribunal Constitucional nos ha dicho que el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, que lleva como corolario la solidaridad entre todas ellas, se da sobre la base de la unidad nacional. Con esto, ¿qué os quiero decir? Pues sencillamente que para nuestro Tribunal Constitucional, en el artículo 2 de la Constitución,
el principio de unidad, el principio de autonomía aparece vinculado al principio de unidad. Dicho de otra forma, la autonomía como poder, porque es poder, solo puede predicarse respecto de un poder más amplio en cuyo seno se incardina. Es decir, la autonomía solo puede predicarse respecto de la soberanía, que es el poder político del Estado central. ¿Estamos de acuerdo? Y ese es el poder supremo. Esa soberanía es el poder supremo, con lo cual la autonomía aparece vinculada, insisto, o se puede predicar respecto de ese poder superior en cuyo seno se incardina, que es el poder del Estado, y por tanto, si la autonomía se incardina dentro del poder del Estado, que es el poder soberano, eso significa que la autonomía tiene un carácter limitado. En definitiva, solo allí donde hay unidad puede reconocerse la autonomía, de tal forma que unidad y autonomía se encuentran íntimamente conectados. Este carácter limitado de la autonomía lo dejó ya establecido el Tribunal Constitucional en la temprana sentencia 4/81, que ya hemos mencionado, esa que declara la inconstitucionalidad de algunos preceptos de la Ley de Bases de Régimen Local. En esa sentencia, fijaros lo que dice textualmente el Tribunal Constitucional. La autonomía hace referencia a un poder limitado. En efecto, autonomía no es soberanía. Autonomía no es soberanía. Y dado que cada organización territorial dotada de autonomía es una parte del todo, en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de este donde alcanza su verdadero sentido, como expresa el artículo 2 de la Constitución. En definitiva, nuestras comunidades autónomas tienen autonomía, que es un poder limitado, y el Estado central, Madrid, tiene la soberanía, que es ese poder supremo de cualquier comunidad política. ¿Cuáles son los límites de esa autonomía? Pues, en primer lugar, los límites de esa autonomía los establece la propia Constitución. Constitución que nos dice cuáles son las competencias exclusivas del Estado. Estas competencias son del Estado, y si estas competencias son del Estado, las comunidades autónomas no pueden asumir competencias sobre ella. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, ahí ya se establece esa limitación al poder que representa la autonomía. Y en punto a las competencias, os tengo que decir una cosa. La Constitución no nos dice cuál es el contenido de esa autonomía, es decir, reconoce una serie de competencias que pueden asumir las comunidades autónomas. Y las comunidades autónomas, para asumir esas competencias, tienen que incluirlas en sus estatutos de autonomía o bien recibirlas por las leyes del artículo 150 de la Constitución. Pues bien, porque vuelvo a insistiros, la Constitución no dice las comunidades autónomas tienen tales competencias, no, las comunidades autónomas podrán asumir tales competencias. Y para que pueda ejercer una comunidad autónoma una competencia que la Constitución posibilita para que la ejerza, tiene que incluirla, insisto, en su estatuto de autonomía. Con lo cual, las comunidades autónomas pueden incluir en sus estatutos de autonomía todas las competencias que son posibles según la Constitución. Y entre esas competencias no serían posibles las competencias que la Constitución reconoce al Estado. ¿Estamos de acuerdo? Si la Constitución dice el Estado tiene competencia sobre tales materias, sobre esas materias no pueden legislar. Las comunidades autónomas no pueden asumir competencias sobre esas materias que la Constitución impone al Estado, con lo cual ahí estaría un primer límite a esa autonomía como poder. Pero otro límite a la autonomía como poder se deriva justamente del principio de unidad, y en concreto de aquellos principios previstos en la Constitución que articulan unidad del Estado y autonomía de nacionalidades y regiones. ¿Cuáles son principios que articulan unidad del Estado y autonomía de nacionalidades y regiones? Pues son el principio de solidaridad, que aparece reconocido en el artículo 2 y artículo 138.1, la igualdad de las comunidades autónomas, que aparece en el 138.2 de la Constitución, igualdad de derechos y obligaciones de los ciudadanos, artículo 139.1 de la Constitución, y el principio de unidad económica, que aparece reconocido en el artículo 139.2 de la Constitución. Principios sobre los que no me puedo entretener porque ya tengo que acabar, me quedan 4 minutos, ¿no?
ya tengo que acabar, pero bueno, que son principios, como les digo, que derivan de la idea de unidad del Estado. Y por último, el último carácter de esa autonomía reconocida en la Constitución es su contenido no necesariamente homogéneo, es decir, el contenido no necesariamente homogéneo de la autonomía. ¿Por qué el contenido de la autonomía, tal y como se configura en la Constitución, no es homogéneo? Pues en primer lugar porque la Constitución, como no sé si los de segundo ya sí lo saben, la Constitución configuraba dos tipos de comunidades autónomas, esas comunidades autónomas de vía rápida y esas comunidades autónomas de vía lenta. Solo las comunidades autónomas de vía rápida pudieron acceder desde el principio a ese techo máximo competencial. Las demás, las de vía lenta, tuvieron que esperar a que transcurrieran 5 años para igualarse en competencias a esas otras comunidades autónomas de vía rápida. En la actualidad ya han pasado esos 5 primeros años que marcaba la Constitución y, por tanto, todas las comunidades autónomas se igualaron en materia competencial, con lo cual este aspecto tampoco es que tenga en la actualidad mucha relevancia. En segundo lugar, la falta de homogeneidad en el contenido de la autonomía deriva del principio dispositivo que inspira esa autonomía. Como ya os he dicho, la Constitución no dice cuál es el contenido de la autonomía, sino que establece un marco dentro del cual las comunidades autónomas pueden asumir competencias en sus estatutos de autonomía. Os decía yo, la Constitución no les impone las competencias, les dice que pueden asumir esas competencias y, por tanto, ellas, en uso de su autonomía, en sus estatutos de autonomía, podrán incluir las competencias que la Constitución, que del marco constitucional, se deriva. ¿Estamos de acuerdo? Y eso significa, en definitiva, que no todas las comunidades autónomas tienen por qué asumir las mismas competencias, no tenían por qué asumir, ni tienen en la actualidad por qué asumir las mismas competencias. Y por último, ese carácter no homogéneo de la autonomía deriva de las particularidades que existen en ciertas comunidades autónomas que integran el Estado español. Esas particularidades, a las que ya hemos hecho continuamente referencia, son los llamados hechos diferenciales, es decir, sus particularidades lingüísticas, particularidades históricas, particularidades insulares, etcétera, etcétera. Y muchas de estas competencias están ligadas precisamente a esos hechos diferenciales. Cataluña tiene su lengua propia, que no tiene Castilla-La Mancha o que no tiene Madrid, con lo cual es un hecho diferencial y determinadas competencias de Cataluña pues incidirán en el régimen lingüístico. Pues bien, muchísimas gracias, creo que he cumplido el tiempo que me ha dicho el profesor Díaz Reborio y estoy a vuestra disposición. Muy bien, gracias al profesor Tomás Vidal. Hay que decir que el cumplimiento de la indicación temporal que le había hecho ha sido absolutamente escrupuloso, lo cual pues deja un margen en este momento para alguna pregunta o para alguna opinión que cualquiera quiera expresar en este momento. ¿Hay alguna pregunta? Allí hay una. Vamos a proceder del siguiente modo, porque como la acústica de la sala es un poquito complicada, no, a los que queráis preguntar no se os va a oír bien, pero puedes venir aquí al atril, que además está bien porque luego te pueden hacer una foto y todo, y has intervenido aquí ya en el foro, porque aquí hay un micrófono y así te escuchan los compañeros y el ponente. Que no sea de matrícula, dame la pregunta. ¿Se escucha? A ver, quisiera saber por qué... Acércate bastante al... quisiera saber por qué Andalucía
accedió a la autonomía por la vía rápida del 151 y no la del 158, y que explique un poco el caso de Almería. No sé si sabe a lo que me refiero. Sí, vamos a ver. Almería accedió por la vía rápida porque podía hacerlo. Andalucía accedió por la vía rápida porque podía hacerlo. Es decir, la Constitución lo permite y accedió por la vía rápida por un procedimiento diferente al previsto para las comunidades autónomas históricas. Sencillamente. Porque era una comunidad que en principio no tenía esas particularidades que tenían las otras. Las otras accedieron por el procedimiento por la vía rápida porque ya habían accedido al autogobierno en la época de la Segunda República, y Andalucía no, pero podía hacerlo por la vía rápida, igual que cualquier comunidad autónoma. Y el caso de Almería, pues sencillamente las Cortes, la Constitución habilitaba a las Cortes para hacer que determinadas provincias que no querían integrarse en una comunidad autónoma, pues lo hicieran. Y eso le pasó a Almería. ¿Por qué? Porque Almería no quería ir con Andalucía. Pero igual le pasaba a Segovia con Castilla y León. Es decir, que no fue la única provincia que se resistía a formar parte de la comunidad autónoma que en principio le correspondía. Lo que me refiero es que creo que iba a entrar por la vía del 148 Andalucía. La vía del 148. Y no lo hizo porque tenía que sacar mayoría en todas las provincias y en Almería no lo sacó. Y el 148, no, el 148 es de distribución de competencias. Y accedió por la del 151 por no conseguir esa mayoría en Almería. Puede ser, por el proceso. Por lo que yo creo, iba a decir recuerdo, pero no, era niño, entonces, por lo que yo creo, lo que sucedió es que en la redacción de la Constitución estaba el espíritu de facilitar la vía de acceso por el 151 a las comunidades históricas que habían plebiscitado un estatuto, como nos dice la disposición adicional o transitoria, y por lo tanto Cataluña, el País Vasco y Galicia. Y lo que sucede es que en un momento dado Andalucía reclama acceder por esa vía. Como no se le facilita como a las otras porque no había plebiscitado un estatuto, tiene un procedimiento más complejo en el cual hay un referéndum para el propio acceso a la autonomía, que es distinto al referéndum que luego habría para el estatuto. En ese referéndum, según decía la Constitución, había que obtener mayoría en cada una de las provincias, o mayoría absoluta del censo, creo recordar, en cada una de las provincias, pero esto no se obtiene en Almería, y entonces se reforma la ley orgánica para las distintas modalidades de referéndum. Si no me equivoco, esa reforma lo que hace es interpretar, aunque no se tenga mayoría absoluta en alguna de las provincias, si hay mayoría absoluta en la comunidad autónoma y hay mayoría en cada provincia, se permite esa iniciativa. Por lo tanto, Andalucía accedió a la autonomía por la misma vía que el País Vasco, que Cataluña y que Galicia, claro, por el 151, con la única salvedad de que su procedimiento fue más complejo y que en un momento parecía que ese proceso encallaba porque el referéndum que se celebró no obtuvo en Almería la mayoría suficiente. Y entonces, claro, algunos ya dicen que esto fue la primera vez que la Constitución se interpreta de una manera... vamos a decir que se produce ahí una especie de mutación constitucional porque la ley orgánica de las distintas modalidades de referéndum entiende que a pesar de que no se haya obtenido la mayoría absoluta en cada provincia, que es lo que nos dice la Constitución, si se ha obtenido la mayoría absoluta en el general, en el global de la comunidad autónoma y la mayoría en cada provincia, entonces se puede acceder. Y entonces lo que se hace ahí es incorporar a Almería a ese proceso, y el proceso siguió, pero no que Andalucía, a raíz de ese momento, tuviera que acceder por la otra vía. Accedió desde el principio por la vía de máximo nivel competencial. Si no, lo estoy diciendo un poquito de memoria y sin datos delante, ¿no? Pero por ley obligar a determinados territorios a acceder a la autonomía, es decir, a integrarse en una comunidad autónoma. Y Almería pues era un caso que no quería ir con Andalucía, pero también en Castilla y León pasó, con Segovia. No se te oye nada, me están diciendo. Que hubo territorios, hubo provincias que no querían ir con sus comunidades autónomas, ¿qué tal? Entonces ahí hubo negociaciones, no sé si se llegó a aprobar alguna ley, porque la Constitución permitía la aprobación de una ley para integrar a un territorio en una comunidad autónoma, o sea, para que el proceso fuera más o menos homogéneo. Y Almería fue un caso que sí, que se resistió, pero igual lo estuvo en Castilla y León, y al final todo se recondujo
Y no recuerdo yo ahora mismo si se aprobó alguna ley para obligar a esa provincia. Vale, gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor. Si hay alguno más que quiere preguntar, ¿hay alguna otra pregunta también? No, porque digo, ya se puede levantar y hacemos aquí como fila. Acércate bastante. Vale. No mires al ponente, solamente acércate al micrófono. Quería preguntar qué tipo de Acércate más. Vale. Quería preguntar qué tipo de criterios y procedimientos se realizan a la hora de conceder una competencia a una autonomía escrita en su estatuto de autonomía. ¿Cómo? ¿Cómo? Criterios y procedimientos a la hora de conceder una competencia a una autonomía. Si es que no hay criterio, vamos a ver, mira, si te vas al 149, no hay... Ha dicho criterios para conceder una competencia a una autonomía. Bueno, ahora... Es un criterio de oportunidad. Te explica, sí. Vamos a ver. El 149 señala las competencias exclusivas del Estado, ¿no? Y el 150 dice las comunidades autónomas... A ver, el 148 es el... Y el 148 dice, las comunidades autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias. Y empieza a enunciar una serie de materias. Organizaciones de las instituciones de autogobierno, las obras públicas de interés de la comunidad autónoma en su propio territorio, organización del territorio, urbanismo y vivienda. Pues bien, esto es un marco. 149, 148, 149, 150 es un marco. Yo, comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, si quiero ejercer competencias sobre obras públicas de interés de la comunidad autónoma, tengo que incluir esta materia en mi estatuto de autonomía, porque si no la incluyo, no la puedo ejercer. La Constitución me permite la posibilidad de incluirla. Entonces yo, comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, elaboro mi estatuto de autonomía y lo apruebo. Otro caso es... Otro supuesto es la modificación estatutaria de las competencias de las comunidades autónomas, esas leyes de transferencia y delegación que prevé el 150. En ese caso son casos de competencias de titularidad estatal que el Estado en un determinado momento, bien por presiones políticas o por criterios de oportunidad política, decide transferir su gestión a las comunidades autónomas. ¿Estamos de acuerdo? Y sencillamente las comunidades autónomas normalmente en ese caso no habría necesidad de incluirlas en el Estatuto de Autonomía. Lo que pasa es que hasta ahora las comunidades autónomas sí las han incluido esas competencias también en sus estatutos de autonomía para reforzarlas y para ejercerlas, para que luego el Estado tenga más dificultades si decide quitárselas, porque el titular es el Estado en definitiva. Con lo cual, en cualquier momento, si yo soy el titular, puedo quitártelas. Entonces, para evitar esas situaciones, para hacerles más problemáticas esa situación, yo creo que las comunidades autónomas han decidido también incluirlas en sus estatutos de autonomía. Pero, por ejemplo, tienes una materia que es justicia, que fue objeto de transferencia, ¿no? Justicia, Castilla-La Mancha se negó a asumir la competencia en justicia. Y, en cambio, Cataluña tiene competencias en justicia, Andalucía tiene competencias en justicia. Y, en cambio, Castilla-La Mancha, por un problema económico, administración de justicia, efectivamente. No sobre poder judicial, sino sobre administración de justicia. Castilla-La Mancha no las incluyó. ¿Estamos de acuerdo? Por problemática económica. Ya está, si es tan sencillo como eso. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, por favor. Eso está bien. Por favor, siempre tiene que ser a la misma distancia que tengo yo del micrófono. Si no, vale. No lo escuchan y tendríamos problemas. Me gustaría preguntar que si el artículo 2 de la Constitución española hace dos principios, que es el principio de la unidad y el principio de la autonomía, ahora con el artículo 155, que se supone qué competencias va a restringir, si tiene realmente el principio de la autonomía, está dando el derecho, ¿nos está pisando ese derecho? Claro. ¿No se está pisando? De esto vas a ver mucho. ¿Dónde está César? ¿Se ha ido? Se ha sentado un momento. César, eso es mejor que te lo cuente el siguiente ponente, que lo sabe completamente. Pero no, vamos a ver, tú sabes que el derecho, todo el derecho tiene sus reglas generales y sus excepciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, regla general, la autonomía, pero si tú, como dice el 155, incumples tus obligaciones, pues yo, Estado, que sabes que la unidad está por encima, prevalente, sí. Son la soberanía y establece un marco, como usted ha dicho. Está por encima de la autonomía. Yo, poder soberano, yo, Estado central, que soy el que
soy el depositario de esa soberanía, en cualquier momento puedo establecer una excepción y suspender determinados competencias de esa comunidad autónoma o limitar el autogobierno de una determinada comunidad autónoma en base al interés general. Ya está, Vale. pero no hay más. Muchas ¿vale? gracias. Siempre que todo sea con arreglo a la proporcionalidad. Hay que interpretar siempre la Constitución como un todo, no podemos quedarnos solo con un artículo y no con otro. Tenemos un artículo 2 y tenemos un artículo 155 y el constituyente cuando redactó el 155 sabía que había un artículo 2 que reconocía la autonomía y evidentemente hay una limitación a la autonomía, no suspensión ni supresión, pero sí limitación, pero que está prevista constitucionalmente. ¿Hay alguna otra pregunta o intervención? Bueno, yo muy brevemente, porque aún nos quedan unos minutitos, le quiero formular una pregunta al ponente para para simplemente que vayamos calentando un poquito más motores, porque esta primera ponencia de alcance general todavía, pues a lo mejor no genera tanto debate o controversia, pero hay un punto que a mí me llama mucho la atención. Tú has desgranado perfectamente el artículo 2 de la Constitución con sus principios de unidad, autonomía y solidaridad y que nos habla de la unidad de la nación española y de la existencia de nacionalidades y regiones. Sin embargo, yo he escuchado en el debate político en este país, algunas personas que dicen que España es un Estado plurinacional. Aquí yo ya tendría una primera pregunta. ¿A ti te parece que España es un Estado plurinacional? Pero tengo una segunda pregunta aún, y es, ¿ese Estado plurinacional, si existiera, derivaría, como yo he escuchado, del artículo 2? Porque yo he escuchado a algunos responsables políticos decir, es que el artículo 2 dice expresamente que hay nacionalidades, por lo tanto España es un Estado plurinacional que deriva del artículo 2. O sea, por lo tanto, la pregunta sería, primero, ¿España es un Estado plurinacional? Esto es a lo mejor muy subjetivo, o una valoración, si queremos, política o de una realidad de lo que es España, es decir, si España es una nación o varias naciones o una nación de naciones. Pero segunda pregunta, que es la que me inquieta como constitucionalista, ¿es posible, desde tu punto de vista, hacer derivar la condición de Estado plurinacional de España del artículo 2 que nos habla de la indisoluble unidad de la nación española? Bien, vamos a ver. Yo te voy a contestar muy brevemente. Efectivamente, desde la perspectiva constitucional, la Constitución es clara en su artículo 2. En su artículo 2 y en su artículo 2 nos dice que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Habla de una nación española, con lo cual, desde una perspectiva jurídico-constitucional, difícilmente se puede mantener que España sea una nación de naciones, como se nos ha dicho. ¿Qué pasa? Que yo lo que creo es que estamos, y muchas veces de forma interesada, se hace, porque yo he estado también trabajando sobre esos conceptos de nacionalidades y regiones, si cierto sector doctrinal considera que las nacionalidades son naciones. ¿Qué pasa? Que yo creo que en el término de nación, ya sabes, si lees a Heller y tal, naciones culturales, naciones políticas, nación cultural es equivalente a pueblo, es decir, que muchas veces se utiliza el término de nación en un sentido interesado. Pero vamos, yo creo que desde un punto de vista jurídico-constitucional, la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española y, por tanto, nación española solo hay una. Que luego, en términos politológicos, queremos hablar de naciones culturales, vamos a hablar, pero eso es lo único que conlleva a la confusión. Desde una perspectiva constitucional solo tenemos a la nación, solo hay una nación que es la nación, desde mi punto de vista, la nación española. Nación española que también a la que también se menciona expresamente en el preámbulo de la Constitución. La nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos en uso de su soberanía, proclama su voluntad de. Es decir, que ya hasta en el título, en el preámbulo de la Constitución se habla de una única nación, que es la nación española. Y si no recuerdo mal, cuando se elaboraba, aunque aquí está el profesor Aragón Reyes, que fue uno de los estudiosos cuando estaba en el Tribunal Constitucional del Estatuto de Autonomía de Cataluña, no recuerdo, pero creo que se sacó, los catalanes introdujeron el término nación en el articulado y se les tuvo que sacar al preámbulo para evitar que se declarara la inconstitucionalidad de ese precepto que incluía el término nación. El preámbulo, como ya sabéis, no tiene contenido carácter jurídico, con lo cual ahí sí se podía mantener, pero en el articulado no, porque
conllevaría iba a conllevar la inconstitucionalidad de ese precepto del Estatuto de Autonomía. Pero insisto, estas son cuestiones que están aquí expertos que saben más que nosotros. Muchas gracias. Gracias. Por lo que yo creo, el Tribunal Constitucional ha sido bastante claro a la hora de decir que el término nación, en términos jurídico-constitucionales, yo creo que la sentencia lo dice bastante claro, solo se puede referir a España, en términos jurídico-constitucionales. Desde otro punto de vista, podría ser.